Hey, ¿qué onda, chavales? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar pues con la parte de español, nuestro curso. ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy? En la clase de hoy vamos a hablar de los modos discursivos. No es un nuevo bloque, pertenece al mismo bloque que ya vimos, que es el bloque 1, funciones de la lengua. Entonces, es un subtema de ese bloque, que serían los modos discursivos. Ajá. Entonces, sin más, vamos a comenzar con esta parte de los modos discursivos. ¿Qué son los modos discursivos, chicos? Ajá. Recuerden que para que ustedes lo puedan comprender los conceptos de manera un poquito más rápida, yo les pongo como analogías o ejemplos para que puedan identificar un poquito mejor, ajá, o para que puedan comprender un poquito mejor el concepto, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo eso, ajá, ¿qué son los modos discursivos? Los modos discursivos, o lo que vamos a aprender, es básicamente aprenderemos a envolver mensajes, ¿de acuerdo? O sea, los modos discursivos son la manera en la que podemos presentar un mensaje. El mensaje lo podemos presentar a manera de narración, el mensaje lo podemos presentar a manera de diálogo, etc. O sea, los mensajes se pueden presentar de diferente manera, ¿de acuerdo? La primera manera, el primer modo en el que yo puedo envolver un mensaje es la narración. ¿Qué tiene la narración de especial, chicos? Vamos a ver, recuerden, subrayo. Ustedes le ponen pausa para copiar lo que yo escriba aquí, por ejemplo, y también lo que yo vaya subrayando para que tengan un buen apunte. Ajá. Entonces, vamos a ver qué podemos rescatar de acá. El discurso narrativo se caracteriza por estar esto es muy importante. Se caracteriza por estar estructurado en secuencias de espacio y tiempo, en las cuales se presenta una historia o se expone un suceso. Los géneros en que se emplean la narración son el cuento, la novela, libros de historia o noticias que relatan sucesos. Y aquí lo vamos a poner nuevamente para que el apunte sea mucho más sencillo de comprender, chicos. Narrar, chicos, es exactamente lo mismo que exponer. No lo voy a poner como exponer. ¿Saben qué? Como relatar. Narrar y relatar en este contexto son sinónimos, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hacemos cuando relatamos? Cuando relatamos algo es cuando contamos una historia, ¿no? ¿Cuáles son las características que tiene que tener una narración para que sea una narración? Ah, bueno, pues hay que pensar en las características que nosotros damos cuando contamos una historia. Cuando contamos una historia, ¿qué es lo que hacemos? Primero, organizamos los sucesos en secuencias de tiempo. ¿Cómo que en secuencias de tiempo? Sí, nosotros decimos, primero ocurrió esto, luego ocurrió esto, después ocurrió esto, al final ocurrió esto. Ups, pero se me olvidó decirte que antes que todo, primero ocurrió esto. Entonces estamos organizando secuencias de tiempo, ¿de acuerdo? No todo ocurre en el mismo momento temporal. ¿Qué otra característica tiene la narración o cuando contamos una historia? Cuando contamos una historia, mencionamos, ¿qué mencionamos? Personajes. En una historia propia, pues no serían personajes, serían los involucrados en el suceso, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros mencionamos personajes. ¿Qué más? Mencionamos escenarios. ¿En dónde ocurrió? Entonces mencionamos personajes,
mencionamos escenarios donde ocurrió algo, ¿de acuerdo? Esta es la característica que tiene que tener una narración, chicos. ¿Cómo la voy a identificar? La voy a identificar si me doy cuenta, y aquí otra vez es como les dije en la clase anterior, se identifica cuando sentimos que nos están contando una historia o suceso. ¿Cómo le hago para darme cuenta de eso? Me están mencionando varios personajes, hay secuencias de tiempo, primero ocurrió esto, luego ocurrió lo otro, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Me mencionan los escenarios en donde ocurrió la situación, ¿de acuerdo? Y aquí sí les voy a poner lo siguiente. Ejemplos. Entonces aquí le voy a poner palabras y expresiones que pueden ayudarme a identificar una narración son las siguientes. Entonces, las siguientes que vamos a poner y que voy a subrayar en este caso, sí las van a copiar. ¿Por qué? Porque son los ejemplos de esto, palabras y expresiones, o sea, ejemplos de las palabras y expresiones que se utilizan en las narraciones. Vamos a ver. En el centro de la selva, primero que nada, no lo voy a subrayar, pero nosotros ya vimos un escenario. En el centro de la selva existió hace mucho. Esta es una expresión que se utiliza en las narraciones. Una extravagante familia de plantas carnívoras. Ya tenemos personajes que con el paso del tiempo. Entonces quiero que noten cómo tenemos secuencias temporales. Con el paso del tiempo llegaron a adquirir conciencia de su extraña costumbre, principalmente por las constantes murmuraciones que el buen Céfiro les traía de todos los rumbos de la ciudad. Sensibles a la crítica, poco a poco fueron cobrando repugnancia a la carne, hasta que llegó el momento en que no solo la repudiaron en el sentido figurado, aquí se me pasó esto, mira, hasta que llegó el momento en que no solo la repudiaron en el sentido figurado, o sea, sexual, sino que por último, se negaron a comerla, asqueadas a tal grado que su simple vista les producía náuseas. Entonces decidieron volverse vegetarianas. A partir de ese día se comen únicamente unas a otras y viven tranquilas, olvidadas de su infame pasado. ¿Sale? Estas sí las van a copiar, estas que están aquí subrayadas las van a copiar para su ejemplo porque son las palabras de ejemplo de esta parte de aquí. ¿Sale? Fácil, ¿no? Fácil de comprender y de identificar una narración. Aquí también me gusta lo que dicen, ¿no? Porque te dicen, a ver, ¿dónde puedo encontrar una narración? En los cuentos, pues en los cuentos nos cuentan historias, ¿no? En las novelas, muy pocos leen, chicos, eso es muy triste. En México la habilidad de leer es bajísima. Los que han tenido la oportunidad de leer una novela, las novelas normalmente no son las telenovelas, porque muchos luego les dicen novela y se imaginan ahí a las novelas turcas o las que pasan ahí en el canal de las estrellas. No. Una novela literaria, es cuando se narran sucesos, a partir de la perspectiva de un personaje dentro de la novela. Entonces, ¿cómo que se narran? Sí, se cuentan historias a partir de la perspectiva o de los ojos de un personaje. Entonces, podemos tener tanto novelas románticas como novelas súper fantásticas, ¿de acuerdo? Los libros de historia, ¿cómo no? Pues en los libros de historia me cuentan lo que ocurrió en el pasado, ¿de acuerdo? Me cuentan historias del pasado. O noticias que relatan un suceso. Noticias, por ejemplo, el día de ayer sucedió un accidente en la calle, no sé qué. Bueno, entonces me están relatando un suceso. Sucesos temporales, no ocurrió todo de un trancazo, ¿no? Primero los peatones se dieron cuenta que el semáforo no funcionaba. Luego escucharon un fuerte golpe. Después se dieron cuenta de que había muchos heridos en el accidente. Bueno. Entonces eso es una narración. ¿Sale? Ya saben, le ponen pausa y ustedes hacen su apunte. Vámonos a lo siguiente. El siguiente modo discursivo. La descripción.
que esta creo que es un poquito más sencilla. El discurso descriptivo va a enumerar o va a dar características de algo o de alguien. Podemos describir a las personas, podemos describir lugares, podemos describir objetos. Y porque esta es la que más se les va, también se puede describir una situación. ¿Cómo es una situación? ¿De acuerdo? Y también podemos describir sentimientos, etcétera. ¿De acuerdo? Chicos, en la descripción se dan características de algo. Aquí se dan características de algo. Me dicen cómo es. Me dicen cómo es. Y ahorita les voy a mencionar unas palabras que a lo mejor se quedan. Ay, no las conozco. Algunas sí. Pero lo explicaremos posteriormente. Normalmente la descripción hace uso de adjetivos, adverbios, conjunciones. Bueno, conjunciones casi todo, ¿verdad? Etcétera. ¿De acuerdo? Los adjetivos y los adverbios son palabras que dan características a las cosas. Vamos entonces a ver cómo esto que tenemos aquí es una descripción. Los primeros rayos del sol bajan resbalando por la falda de los montes. Bueno, aquí se me olvidó ponerles lo siguiente. Entonces aquí vamos a poner palabras y expresiones que ejemplifican lo anterior son, y aquí sí van a copiar nuevamente lo que yo subrayé aquí en el ejemplo. Los primeros rayos del sol bajan resbalando por la falda de los montes. ¿Son cualquier tipo de rayos? No. Son los primeros. ¿Son cualquier tipo de rayos? No. Son los del sol. ¿Bajan de cualquier manera? No. Bajan resbalando. ¿Bajan por cualquier falda? No. Por la falda de los montes. ¿Es cualquier tipo de humo? No. Es un humo dorado. ¿Cómo que un humo dorado? Sí, porque el sol, como el sol le está pegando de frente al humo, el humo se vuelve doradito. Ok. El humo que sube. Azuladas espirales. ¿Cualquier tipo de espirales? No, azuladas. De las rojas chimeneas del lugar. ¿Cualquier tipo de chimeneas? No, rojas. Abrillantan las gotas de rocío. ¿Cualquier tipo de gotas? No, de rocío. ¿Están de alguna manera específica las gotas? Sí, están escondidas. Eso es una característica. ¿Tienen otra característica? Sí, relucen. ¿Relucen de cualquier manera? No, con un inquieto punto de luz. ¿Cualquier tipo de cascos? No, pequeños, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo importante o cómo lo voy a hacer para identificar que estoy frente a una descripción? En una descripción, puedo generar una imagen mental muy precisa, ¿de acuerdo? Con las descripciones, lo que se busca es que todas las personas que están leyendo eso se imaginen más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué más o menos lo mismo? Porque aunque seas un perfecto descriptor, de hecho, pues ustedes no ven literatura, ¿no? Pero hay una corriente literaria, como el realismo, en donde son lecturas muy pesadas, pesadas porque te describen todo, o sea, toda la escena te la describen a la perfección antes de que los personajes comiencen a actuar, ¿sí me entiendes? Entonces, con eso lo que buscan los autores es que tú lo imagines en tu cerebro como una película, que tengas el escenario, todo lo tengas en su justo lugar, ¿de acuerdo? Entonces, con las descripciones se genera una imagen, una fotografía mental muy precisa, de lo que nos están hablando. Ese sería el modo discursivo de la descripción. Vamos al siguiente, que sería el modo discursivo de la exposición. ¿Qué es exponer? Exponer es explicar. Entonces aquí vamos a poner exponer es explicar. Y como siempre le digo a mis alumnos, no se vale definir una palabra usando la misma palabra. ¿A qué me refiero? Si yo les pregunto, ¿qué es la vida? Y me responden, ay, profe, la vida es vivir. No me estás diciendo nada. Me estás definiendo la misma palabra con la misma palabra.
Y yo te pregunto, bueno, a ver, entonces dime qué es vivir. Y vivir es cuando tienes vida. Si te das cuenta que estamos en un bucle que no termina, no me estás definiendo nada, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien les pregunta, ¿qué es la exposición? Y ustedes dicen, y exponer es cuando expones un tema. Ya no me estás diciendo nada, ¿de acuerdo? Entonces, exponer es explicar. ¿Y qué rayos es explicar? Explicar es poner en palabras muy sencillas algo que era difícil de comprender para alguien. Eso es explicar, chicos. Esa es la definición que tienen que dar. ¿Qué es explicar? Explicar es cuando pones en palabras sencillas un tema que antes era difícil de comprender para alguien. Órale. No se vale decir explicar es cuando explico. Pues no manches, no me estás diciendo nada. ¿De acuerdo? ¿Cómo voy a identificar que estoy frente a una exposición? En las exposiciones, notamos que se habla de temas muy complejos, pero en pocos párrafos y con palabras fáciles de comprender. ¿De acuerdo? Si tú notas que el tema del que están hablando, oye, este es un tema que se ve que es complejo, pero oye, le estoy entendiendo, le estoy entendiendo bien. Entonces seguramente estoy frente a una explicación, porque no están utilizando palabras súper complejas y de eso depende mucho de ustedes, chicos. Porque muchas veces a algunos alumnos les pregunto, a ver, ¿tú ves palabras aquí como raras? Me dicen, sí, como lingüistas o arqueólogos. Oye, o sea, tampoco son palabras tan súper especializadas, pero nuevamente les repito, como ustedes no leen, pues entonces son palabras bien raras, ¿no? Pero no son palabras raras, son palabras comunes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que notamos? Yo normalmente les pregunto, y esto es una pregunta para reflexionar, no nada más responderle a lo tonto. Producción literaria egipcia, ¿no? O sea, todos los libros escritos por los antiguos egipcios. Hablar de todos los libros escritos por los antiguos egipcios, ¿creen que sea un tema fácil? Muchos me dicen, sí, pues vamos a ver, ¿no? O sea, hay carreras que se dedican específicamente a la egiptología, solamente estudiar Egipto. ¿Ustedes creen que sea un tema fácil? Pues no es un tema fácil. No es un tema fácil y miren, me están explicando el tema. Obviamente no me están dando todos los detalles, pero sí a lo mejor las cosas muchísimo más importantes me las están poniendo en 1, 2, 3 párrafos. En 3 párrafos, están tratando de definir un tema muy difícil, ¿de acuerdo? Como vemos, no está utilizando palabras difíciles. Casi toda la producción literaria de Egipto clásico se ha conocido gracias a las inscripciones de los monumentos que han sido descifrados por los arqueólogos y lingüistas. Otra parte de dicha producción ha llegado hasta nosotros porque los autores griegos preservaron en sus historias importantes aportaciones. Finalmente, una pequeña porción se conservó en rollos de papiro y en vendas. Y así podemos seguir. No hay palabras que digas, wow, o sea, están utilizando aquí una jerga súper científica, palabras que no entiendo, no, son palabras que son sencillas. Entonces, esa es la manera de identificar una exposición o una explicación. Una exposición o una explicación es cuando veo temas que son muy complejos, los veo explicados o dichos, en palabras muy sencillas de comprender, ¿sale? Aquí no va a ser necesario que copien nada. Solamente el ejemplo, quédenselo en mente, estudien mucho para que no se les vayan olvidando los conceptos. Vámonos a lo siguiente. El siguiente modo discursivo se conoce como diálogo. Y este ya lo habíamos visto. En realidad todos estos se relacionan con la clase anterior, con las funciones de la lengua, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver qué es un diálogo. Esta forma de discurso se emplea en textos literarios para redactar. Ojo, aquí está la clave. Es cuando redactamos conversaciones entre personajes. ¿De acuerdo? Chicos, los diálogos son conversaciones escritas entre personajes. Vamos a ponerle ahí. ¿Qué hice? Ahí está. Pum, pum, pum. Los diálogos son charlas o pláticas escritas
que se dan entre personajes. ¿Dónde voy a encontrar el diálogo? En las obras de teatro. También en las novelas. Cuando dos personajes están platicando, ahí te ponen este tipo de cosas. Ajá. ¿Cómo voy a identificar el diálogo? El diálogo es facilísimo de identificar. El diálogo es muy fácil de identificar. ¿Por qué? Porque siempre usa guión largo o raya. ¿Qué son estas que ya las hayamos visto? Ya las tendrían que conocer. Estos de acá son guiones largos o son rayas. Cuando yo los veo significa que están platicando. Ah, y si están platicando es un diálogo. ¿De acuerdo? De aquí, pues sí, para que tengan un ejemplo, se van a copiar, por ejemplo, estas dos, ¿no? Estas dos. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, contestó muy atento el principito, para que identifiquen. Esto no son esos signos de resta que son muy cortitos, no. Son guiones largos, son rayas más largas, ¿de acuerdo? Como podemos ver en el ejemplo anterior, para escribir los diálogos utilizamos guiones largos, también conocidos como rayas. Entonces, ya tenemos otro modo discursivo. La argumentación creo que es una de las más importantes y una de las más complejas. El discurso argumentativo se distingue porque doy mi opinión. Ajá. Por la opinión presentada por el autor. ¿De acuerdo? Puede contener la apología de un punto de vista respaldado, aquí lo voy a poner, respaldado, con fundamentos. Así me gusta más. Entonces, puede contener la apología de un punto de vista respaldado con fundamentos. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve? Para convencer al receptor. Para convencer al receptor. Ahí lo dejamos. Y una demostración con datos objetivos y verificables para sostener la hipótesis o tesis postulada. Aquí lo vamos a poner. Hipótesis o tesis postulada. Una tesis es una aseveración, la cual existe cuando se toma una postura o un problema. Vamos a explicar todo, no se preocupen. A ver. ¿Qué es argumentar? Vamos a ponerlo así. Hay dos niveles de argumentación, chicos. Dos niveles de argumentación. Ajá. ¿Cuáles son esos dos niveles? El común y el argumento propiamente dicho. O sea, tenemos dos tipos de argumentos. Ajá. El común, es más, lo voy a quitar para que no se llame común, porque en realidad vamos a ponerlo como la opinión y el argumento propiamente dicho. Los dos son argumentos, chicos, ¿de acuerdo? Nada más que se dividen los argumentos en dos, en opiniones y argumentos propiamente dichos. ¿Sale? ¿Qué es la opinión? La opinión es cuando das a conocer tu punto de vista, pero no buscas ningún cambio. ¿De acuerdo? Es cuando te dicen, ¿tú qué opinas? Por ejemplo, cuando va a jugar un equipo, ¿no? Hoy juegan mis Chivas, ¿no? Y te comenta tu amigo ahí en el Facebook. Ah, esos güeyes nunca ganan nada. Listo, esa fue una opinión. No está buscando nada, a lo mejor provocar un poquillo, pero o sea, no está buscando convencerte ni nada. Simplemente dio su opinión. Listo, no sirve para nada. ¿De acuerdo? Una simple opinión. Bueno, sí pueden servir, pero bueno. ¿Qué es mejor? Pasar a lo siguiente, al siguiente nivel. Un argumento. ¿De acuerdo? ¿Qué es la argumentación? La argumentación es una opinión con superpoderes, ¿no? Con superpoderes. ¿A qué me refiero con que es una opinión con superpoderes? Cuando argumentamos, chicos, damos nuestra opinión y la defendemos. Cuando argumentamos, damos nuestra opinión y la defendemos utilizando respaldos literarios, documentales, científicos, estadísticos, etc. No es lo mismo decir, hoy juegan mis Chivas y te publiquen, esos nunca ganan nada.
a que alguien de repente se ponga muy científico y te ponga: yo opino que deberías cambiar de equipo, porque si nosotros verificamos las estadísticas y las tablas de los últimos 3 años para el equipo de las Chivas, podemos notar que hay una disminución en su calidad de juego. Además, es muy sabido que los contratos a sus futbolistas son muy no sé qué, bla, bla, bla. Porque según esta investigación y según este reportaje, se ha notado que bla, 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 bla. Ay, órale, eso ya fue una super opinión, ¿de acuerdo? Di mi opinión y la defendí la respaldé, ¿no? La respaldé con información. ¿No? Es como cuando mi barrio me respalda. ¿Y cuál va a ser tu barrio? Pues videos, periódicos, libros, estadísticas, estudios, todos esos van a ser tu barrio que te van a respaldar. Y ahí sí ya se busca convencer a una persona pues, de que cambie de punto de vista, ¿de acuerdo? Esto que está acá no me gusta este ejemplo mucho porque dice: yo estoy a favor que el maltrato animal se convierta en delito. Esto como tal no es una argumentación, chicos. ¿Por qué no es una argumentación? Porque solo está la primera parte, la opinión. Yo estoy a favor que los animales ya no sean maltratados. Listo, muy bonita tu opinión. ¿Y luego? ¿Y luego qué? Bueno, si fuera una argumentación sería: yo estoy a favor que el maltrato animal se convierta en delito. Porque hemos notado con el paso de los años que se maltrata más a los animales. Además, la cruza indiscriminada de razas para poder no sé qué. Además, en tal estudio nosotros encontramos que bla, bla, bla. Eso ya sí es una argumentación. ¿De acuerdo? Entonces, argumentar es defender lo que se cree, defender lo que se opina. Consiste en defender lo que creemos usando ciencia, razonamiento y lógica. Esa ya es la argumentación, chicos. ¿De acuerdo? El texto anterior es un ejemplo simple de texto argumentativo, ya que expone el punto de vista del autor e intenta convencernos de adoptar una postura. No lo vamos a copiar, de hecho aquí lo voy a, para que no se me vayan a confundir y lo voy a copiar. No, esto no lo vamos a copiar. Pero quédense entonces muy bien con la idea de lo que es una argumentación. ¿Por qué? Porque esta cosa va a estar apareciendo muchas veces durante el curso. ¿Sale? La palabra argumentar. Y pues voy a estarles preguntando: ¿qué es argumentar? Si se acuerdan, pues ya no me acuerdo. Entonces tengan cuidado. Por último, vamos a ver unos ejercicios que se pueden encontrar de verdad en el examen y cómo pueden venir esos ejemplos, esos ejercicios en el examen. Tenemos, a ver, vamos a ver. Ejemplo 2. Bueno, aquí lo hice un poquillo mal, pero no pasa nada. Lo podemos superar. Vamos a ver. ¿A qué forma de expresión de la lengua corresponde el siguiente fragmento? Forma de expresión de la lengua. Ya sé que es fácil mirar para abajo y de una vez ver la respuesta. Cálmense. Quédense aquí arriba. El caballo era grande, negro, de presencia imponente y rostro apacible. Sus ojos brillantes, coronados de gruesas pestañas, denotaban calma, ternura y lealtad. Vamos a ver las opciones. Narración. En una narración nosotros quedamos que hay varios personajes, hay varios escenarios y hay varios sucesos temporales. Y aquí solamente veo a un personaje y no me dicen en realidad que esté haciendo alguna acción. Entonces, narración no puede ser. Una exposición. ¿Me están explicando un tema que es muy complejo en pocas palabras? No, o sea, el caballo en realidad y todo esto no parece ser un tema complejo, ¿no? Entonces no puede ser una exposición, chicos. Una descripción. En la descripción nosotros quedamos que me dan las características que tiene algo o alguien, o también me dan las características de una situación. Y aquí tenemos: el caballo era grande. ¿Me están diciendo cómo es? Sí, grande. Negro, de presencia imponente, rostro apacible. Entonces me están diciendo cómo es el caballo. Por lo tanto, esta sería la más cercana. Vamos a ver antes de subrayar. Una argumentación. Esto es una argumentación. Me están tratando de convencer utilizando el razonamiento, la lógica y la ciencia de que cambie de opinión. ¿O notamos que alguien está defendiendo una idea? Pues no, tampoco lo notamos. Entonces, nuestra respuesta correcta sería
la descripción. Vamos a ver lo que tenemos aquí. Solamente lo vamos a leer, no va a ser necesario copiar nada. La respuesta correcta del reactivo anterior es el inciso C, que corresponde al modo discursivo de la descripción, ya que el texto claramente enumera las características que tiene el caballo. Nos dice cómo era, de qué color, cómo lucían sus ojos. No puede ser una narración debido a que no nos está contando nadita. Si, por ejemplo, nos relatara algo que al caballo le hubiera sucedido, ahí sí sería narrativo. Tampoco puede ser una exposición porque el texto no nos está explicando nada. Podría serlo si, por ejemplo, nos expusiera el proceso de la crianza de caballos o algún aspecto de interés sobre la vida de estos animales. No sé, cómo se... el proceso de gestación del caballo. Bueno, ahí sí sería ya una explicación, pero no vemos eso. Sabemos también que el texto no es argumentativo porque no está tratando de convencernos de nada. Si expresara un mensaje de protección a los caballos para que ya no sean utilizados para jalar carretas, bueno, podríamos decir que es un texto argumentativo, mientras tanto no lo es. Igualmente podemos asegurar que un diálogo no es. Aquí no está la opción de diálogo, pero aquí lo mencionan. Un diálogo no es, ¿por qué? Porque no vemos que estén platicando varias personas en el texto. Porque no contiene ninguna conversación. Podría serlo si el caballo conversara con alguien, como vimos en el ejemplo del Principito y el Zorro, que fue este ejemplo de acá, el que les dije que sí copiaran. Entonces, con esto nosotros terminaríamos nuestro siguiente subtema, que sería el de modos discursivos. Chicos, como siempre, muchas gracias. Gracias a los primeros que están aquí en el canal. Se los agradecemos muchísimo. Esperemos que estos videos les sirvan muchísimo para sus estudios y que ustedes puedan lograr entrar a la preparatoria que les gusta. Entonces, sin más por el momento, me despido y nos vemos en el siguiente video.